poquito de las técnicas quirúrgicas, implicaciones anestésicas, posicionamiento del paciente y demás. La primera parte de la presentación iré un poquito rápida porque son cosas de introducción que ya sabemos todos, ¿vale? Centrándome en la segunda parte. Bueno, recordatorio que el esófago es un órgano tubular que se encuentra en el mediastino posterior y pasa por detrás de ciertas estructuras que suponen estrechamientos en su luz. Primero está el esfínter esofágico superior, luego pasa por detrás del callo de la aorta, del bronquio principal izquierdo, aurícula izquierda y después, pues finalmente acaba en el esfínter esofágico inferior. Se puede dividir en 4 partes: cervical, torácico, diafragmático y abdominal. Y recordar que la pared está compuesta por 3 capas: mucosa, submucosa y muscular. Importante es que este órgano no tiene serosa, por eso las anastomosis a este nivel son más dificultosas y además tiene facilidad de diseminación tumoral por este hecho. Recordatorio, está irrigado la parte superior por arterias tiroideas superiores, esófago medio por directas de la aorta descendente y arteria traqueobronquial, y el inferior por arteria gástrica izquierda y esplénica. Importante, sobre todo a la hora de la cirugía, que pueda haber isquemia a este nivel, al inferior, porque no hay territorios de doble irrigación, ¿vale? Entonces puede ser un problema. Drenaje venoso: el superior drena en la vena cava superior, el esófago medio en la vena ácigos y el inferior en la vena porta a través de venas gástricas. Y bueno, la inervación, saber que tiene una inervación simpática y otra parasimpática por el nervio vago y el plexo de Meissner y Auerbach. Vale, epidemiología de este cáncer de esófago: es el 8º más frecuente en el mundo. Como todos los cánceres del tubo gástrico excepto vesícula, es más frecuente en hombres que en mujeres y es un tipo de cáncer de alta mortalidad. Además, existe bastante demora en el diagnóstico desde que aparecen los síntomas hasta que se diagnostica de un cáncer de esófago. Sobre todo la incidencia es mayor en el este de Asia, en el sudeste africano y en el norte de Europa. Siempre ha sido el más prevalente el de células escamosas, pero en los últimos años está ganando peso el adenocarcinoma, que es más frecuente en nuestro medio. Aquí un poco de diferencia entre los dos: adenocarcinoma y de células escamosas, ambos están relacionados con el tabaco y además el de células escamosas con mala higiene bucal y el alcohol. Localización: el adenocarcinoma esófago distal, porque normalmente procede de un esófago de Barrett, ¿vale? Que es una lesión premaligna que se da como consecuencia de una enfermedad por reflujo de mucho tiempo de duración. Y el de células escamosas está sobre todo relacionado con la calasia y la desnutrición. Se ha visto que el déficit de algunos de los micronutrientes puede ser un factor determinante. Y ambos se han visto que pueden darse en pacientes que han recibido radiación. Vale, me centraré en el adenocarcinoma de la unión esófago-gástrica porque es sobre todo el que vamos a ver en nuestro medio y el que nos vamos a encontrar en quirófano, ¿vale? Este cáncer, como he dicho, procede de un epitelio glandular metaplásico, es decir, un epitelio que era inicialmente de tipo esofágico, escamoso, y se ha transformado por un epitelio de tipo gástrico. Siempre que diagnosticamos de una, bueno, nosotros no, pero que se diagnostica de una metaplasia, hay que ver la longitud de esa metaplasia y si hay displasia, porque si hay una displasia severa, quizá podemos estar ante un carcinoma in situ. Y aquí, bueno, vemos la típica imagen del esófago de Barrett y el epitelio de tipo glandular. Bueno, y esta clasificación es la que emplean los cirujanos, la clasificación de Siewert, para este tipo de adenocarcinomas. Ellos trazan una línea, bueno, se traza una línea imaginaria más o menos a la altura de la línea Z, que es justo la zona de transición de epitelios, y a partir de ahí distinguen 3 tipos de tumores. Los de tipo 1 serían de esta línea Z 5 centímetros por encima, son los típicos del esófago distal y, como veremos ahora, las técnicas quirúrgicas que hacen son la de Ivor-Lewis o McKeown. Luego tenemos los de tipo 2, que son de esa línea imaginaria 1 centímetro por encima o 2 por debajo. Son los de tumores típicos del cardias y ellos la técnica que hacen es la Ivor-Lewis o transiatal, que ahora veremos. Y por último, los de tipo 3, que son de esa línea 5 centímetros por debajo, son los típicos gástricos, que se trataría como un tumor gástrico y se haría una gastrectomía total. Bueno, el diagnóstico y estadificación de este tipo de tumores, pues que al diagnóstico un 20% suele estar localizado y ya un 30% tiene diseminación linfática. Como he dicho, existe demora en el diagnóstico. Desde que aparecen los síntomas, más o menos de media se tarda 4 o 6 meses en que se diagnostica este tipo de cánceres. Y la sintomatología, pues entre otros de los síntomas, esos que os traigo aquí, de pérdida de peso, disfagia, odinofagia. Y bueno, las técnicas diagnósticas hay unas cuantas, que son estas que os pongo aquí, de esofagoendoscopia, TAC, reso.
Y bueno, únicamente decir que la única que tiene técnica de screening es el esófago de Barrett, ¿vale? La lesión premaligna que he dicho, que ahí sí que cuando se diagnostica se van haciendo endoscopias seriadas. Y bueno, en este tipo de tumor traigo la estadificación TNM, pero no es muy satisfactoria porque se ha visto que hay bastante diferencia entre lo que se ve en la anatomía patológica y luego lo que el cirujano decide si es resecable o no, porque en este tipo de tumor la resecabilidad se decide intraoperatoria, ¿vale? Y bueno, aquí más visualmente, bueno, decir que el T1 afecta a lámina propia y su mucosa, T2 ya afecta a la muscular, T3 adventicia y T4 estructuras vecinas. Y bueno, tratamiento, que es lo que nos interesa. La cirugía se ha demostrado que es la única que es potencialmente curativa para este tipo de tumores. Siempre hay que preguntarse si ese tumor es operable, si es resecable y bueno, si es curable. La operabilidad o no de los tumores se define en función de cómo es el tumor, estructuras que afecta y de nuestro paciente, de las comorbilidades que tenga el paciente y si ese paciente va a poder someterse a ese tipo de cirugía. Y la resecabilidad, como he dicho, la va a determinar el cirujano dentro de quirófano en función de lo que él vea, si va a poder resecarlo todo o no. Y bueno, únicamente decir que la curabilidad sí que a lo largo de los años se ha conseguido un mayor porcentaje de supervivencia, pero aún así, como he dicho, es un cáncer de alta mortalidad, de mal pronóstico. Vale, y implicaciones por nuestra parte. Nosotros ver que se trata de una cirugía de muy alto riesgo y muy compleja. Es una cirugía que en un mismo tiempo quirúrgico se hacen 3 abordajes normalmente, que es uno abdominal, uno torácico y uno cervical. Y que además son pacientes que, como veremos ahora, como consecuencia de ese cáncer de esófago, pues suelen estar mal, o sea, tienen bastante afectación, pérdida de peso, malnutrición, etcétera. Decir otra vez que la morbilidad y mortalidad es bastante alta de este tipo de cáncer y además también las complicaciones. Se estima que las complicaciones en el posoperatorio son del 20 al 30% y sobre todo son respiratorias. Sobre todo estos pacientes van a tener infecciones respiratorias y dehiscencia de la anastomosis, que va a determinar pues, la mortalidad después posoperatoria. Para intentar disminuir estas complicaciones, se ha introducido en los últimos años, que hablaré ahora, la MIE, ¿vale? Que es la esofagectomía mínimamente invasiva, con el objetivo de disminuir estas complicaciones, pero lo de que de verdad se ha visto que las disminuye es, pues obviamente, una mejor experiencia de los cirujanos, que se operen en centros que realizan bastante esofagectomías al año y también una adecuada selección del paciente. Bueno, se llega a la conclusión de que se trata de un tipo de cáncer que necesita una evaluación multiespecialidad, ¿vale? Se necesita, como he dicho, una adecuada selección del paciente, mejoría de las técnicas quirúrgicas y anestésicas a lo largo de los años y también mejoría de los protocolos de recuperación posoperatoria como el ERAS y, bueno, que han salido en los últimos años. Y bueno, nada, por esa parte nada más. Decir que como para intentar disminuir estas complicaciones respiratorias que digo que son muy importantes en el posoperatorio, lo que se ha intentado hacer es esto que traigo aquí, que este es uno de los muchos estudios que se han hecho y que se ha visto que de verdad una intensa rehabilitación respiratoria en el preoperatorio disminuye mucho las complicaciones de este tipo de pacientes después en el posoperatorio. Aquí os traigo uno de ellos, que es un estudio que se hizo con 100 pacientes. A la mitad se les hizo una rehabilitación respiratoria preoperatoria durante más de 7 días y a la otra mitad no. Y se vio que en la mitad que no habían hecho esta rehabilitación, las complicaciones eran hasta 3 veces mayor que en el grupo que no, o sea, que había hecho la rehabilitación. Y bueno, esto pues fue estadísticamente significativo y hay otros estudios más de este tipo. Vale, el screening preoperatorio de estos pacientes, como he dicho, son pacientes complejos porque muchos como consecuencia de ese cáncer están malnutridos, pérdida de peso y además se ha visto que la pérdida de peso tiene 5 veces más probabilidad de mortalidad después en intraoperatorio y posoperatorio. Como he dicho, hay que hacer una evaluación multidisciplinar. Existen diversas escalas de riesgo. Entre ellas está la POSPOM, que, bueno, entre otros de los ítems, pues mira la edad del paciente, las comorbilidades, tipo de tumor. También se han recibido quimio-radio preoperatoria, que esto también es importante. Y también en el centro el número de esofagectomías que se hacen al año, ¿vale? Y bueno, en nuestra evaluación preanestésica lo que deberíamos ver, entre otras cosas, es hacer una buena evaluación cardíaca, es decir, ver el estado funcional de nuestro paciente, la puntuación en la escala MED,
un electrocardiograma y en pacientes que pensemos que hay otra patología también cardíaca de base, un ecocardiograma. Es importante decir lo que he dicho, que muchos de estos pacientes reciben quimiorradio neoadyuvante. Entonces, como sabemos, esto puede disminuir la función cardíaca y debemos tenerlo en cuenta. De hecho, un estudio vio que se podía disminuir incluso en un 15% el gasto cardíaco inicial de este tipo de pacientes sometidos a quimiorradio. Por eso puede que esto en reposo no tenga mucho impacto, pero sometido a una cirugía y una anestesia general sí que puede tener bastante peso. Luego, hacer una buena evaluación respiratoria, sobre todo si el paciente se va a someter a una ventilación unipulmonar, que luego veremos casos en los que se hace unipulmonar o casos en los que se puede hacer una ventilación bipulmonar. Y también tenemos que tener en cuenta, como he dicho, estos dos tipos de cáncer de esófago están muy relacionados con el tabaco. Luego puede que sean pacientes que tengan una enfermedad pulmonar obstructiva y no estén diagnosticados de ella. Y también una evaluación nutricional, como he dicho, son pacientes con bajo peso y malnutridos y en algunos casos quizás es necesaria una consulta con el nutricionista para poder optimizar al máximo el paciente, que tenga un buen peso, un buen nivel de proteínas, porque se ha visto que esto está muy implicado después en el posoperatorio. Bueno, ahora os voy a hablar un poquito de las técnicas quirúrgicas para que entendáis un poco lo que pasa en quirófano. En la literatura la terminología es bastante confusa y yo aquí os voy a resumir las tres principales que podemos ver, ¿vale? En cualquier centro. Y bueno, aquí nuestra estrella es la MIE, que hablaré ahora de ella, que es la esofagectomía mínimamente invasiva, como he dicho. Y bueno, la técnica que van a utilizar los cirujanos va a depender de la localización del tumor, de la extensión de la linfadenectomía que quieran hacer y bueno, el abordaje que vayan a utilizar. Estas son las tres técnicas principales. La primera que apareció fue la de Orringer, que es la transhiatal, que apareció en el 1915, y luego ya apareció la de Ivor Lewis y McKeown. Decir que la de Orringer es una esofagectomía transhiatal y también tiene acceso cervical, porque la anastomosis es a nivel cervical, ¿vale? Esta no se suele ver mucho. Las que más vamos a ver nosotros aquí en quirófano son la Ivor Lewis y la McKeown, que son las que permiten resecciones oncológicas más correctas. Bueno, la Orringer decir que es más corta, obviamente, es menos campo, solo es un acceso abdominal y la anastomosis cervical, menos complicaciones pulmonares porque no hay acceso, no es como las otras dos que sí que vamos a ver una toracoscopia o toracotomía, menos dolor, por ese que no hay acceso a la caja torácica. La linfadenectomía es menos extensa porque solo puedes hacer una buena linfadenectomía de la parte abdominal, del tórax no, y además vas muchas veces a ciegas, sobre todo resecando esófago distal y el esófago superior también a través del cuello, ¿vale? Y nada, y por eso puedes lesionar estructuras. Bueno, la técnica de Ivor Lewis, que es la de dos campos, esta tiene un acceso abdominal y un acceso torácico, ¿vale? Y en este caso la anastomosis es dentro del tórax, no como la que veremos después, que es la McKeown, que es a nivel cervical la anastomosis. Y el paciente va en decúbito supino y después para la parte torácica va en decúbito prono o decúbito lateral. Esta no tiene afectación del cuello porque es solo abdominal y torácica, linfadenectomía más extensa porque sí que podemos acceder al tórax. Mejor visualización, supuestamente se dice que esta técnica es la que mejor permite ver cómo se hace la anastomosis, incluso mejor que a nivel cervical, más dolor obviamente porque tienes acceso, o sea, estás abriendo el tórax y puedes tener fugas torácicas. Este tipo de anastomosis, la intratorácica, es la más peligrosa si hay una fuga anastomótica, ¿vale? Y bueno, este tipo de cirugía se hace sobre todo para tumores del esófago distal, ¿vale? La Ivor Lewis. Y ya por último, la McKeown, que es la que veremos casi siempre en nuestro medio, que es para tumores del esófago medio, sobre todo, es un acceso vía abdominal, vía torácica y vía cervical izquierda. El paciente irá en supino, luego para la parte torácica en prono o en lateral, como veremos ahora, y luego otra vez en supino para la parte cervical. Y lo que tiene, pues no va a haber fugas torácicas porque la anastomosis es a nivel cervical, ¿vale? Sí que vamos a poder, como en el caso anterior, hacer una mejor linfadenectomía, una mejor visión, pero bueno, sí que podemos tener complicaciones pulmonares y es más dolorosa como la anterior, ¿vale? Como la de Ivor Lewis. Y es la operación más larga de las tres porque hay que hacer 3 campos, ¿vale? Y como he dicho, es la que se utiliza, la McKeown, para el esófago medio. Y
hablar aquí otra vez de la MIE, que es como la novedad en los últimos años, que la MIE consiste en cualquiera de estas 3 técnicas, en vez de hacer laparotomía, hacer laparoscopia, y en vez de hacer toracotomía, hacer toracoscopia. En nuestro medio, los cirujanos de aquí no hacen una MIE pura, sino que hacen una MIE híbrida, ¿vale? Toracoscopia lo hacen, pero no hacen una laparoscopia, hacen una laparotomía. Y también comentar que aquí, supuestamente, si te lees la literatura sobre este tipo de técnicas o lo que hacen en muchos países como Norteamérica, Latinoamérica, normalmente se hace primero la parte torácica y luego la abdominal, ¿vale? Pero aquí los cirujanos dicen que ellos empezaron así hace unos años cuando empezaron con estas técnicas, pero se dieron cuenta de que a veces en algunos pacientes empezaban con la parte torácica, luego pasaban al abdominal y el paciente tenía carcinomatosis peritoneal e implantes y no podían seguir. Entonces siempre empiezan aquí por la parte abdominal. Vale, aquí un poco visual las distintas técnicas, que tampoco me voy a parar mucho, pero vaya, se hace una, que ahora veremos, hacen una plastia gástrica, como un tubo que va a hacer de neoesófago, y es lo que se asciende para hacer la anastomosis, ¿vale? La hoja quirúrgica en nuestro hospital, como he dicho, el primer tiempo aquí es la laparotomía, hacen una disección pues, de todo el esófago abdominal, toda la linfadenectomía, preparan ese tubo gástrico que va a hacer de neoesófago, y nosotros por nuestra parte tenemos que tener un adecuado control de la tensión y después, bueno, cuando cierren, de la pía. El control de la tensión es porque el paciente también va un poco en posición de antitren, entonces pues el retorno venoso va a estar disminuido y tenemos que hacer un buen control. El segundo tiempo es la toracoscopia en prono, he dicho, o sea, se va a girar al paciente ahora en prono. Importante poner un reposacabezas de estos que tenemos nosotros aquí de goma espuma para que no haya ninguna lesión por presión. Los electrodos los tendremos que colocar en el lado izquierdo porque ellos van a acceder la toracoscopia por el lado derecho. Ahora veremos más adelante que se puede utilizar un tubo de una única luz, ¿vale? No necesitamos un tubo de doble luz para hacer una ventilación unipulmonar, ¿vale? Y importante que en el momento en el que ellos metan los trocars hagamos apnea para que no haya una lesión del pulmón. Y luego normalmente suelen dejar un drenaje porque muchos de estos pacientes hacen neumotórax residual. Y luego importante lo de la presión del capnotórax, que sea entre 8 y 10, no superior a eso, porque como estamos haciendo bipulmonar, para poder garantizar una adecuada ventilación y que no haya mucha repercusión hemodinámica. Y luego el tercer tiempo será la cervicotomía izquierda, volvemos a poner al paciente en supino, tendremos que liberar toda la parte cervical izquierda porque ahí van a hacer la incisión y después harán la anastomosis. Aquí hay riesgo de lesión nerviosa, lo que se recomienda normalmente es que cambiemos por un intercambiador el tubo que tenemos simple endotraqueal por un tubo de NIM, y obviamente a partir de aquí no estar relajando al paciente para que pueda haber una buena estimulación y que detecten ellos cuando están cerca del nervio laringio recurrente. Vale, y ahora, ¿por qué os estoy diciendo que la mínimamente invasiva parece que es como la novedad de los últimos años y parece que ha mejorado mucho en las complicaciones postoperatorias de este tipo de pacientes? Pues bueno, se han hecho también muchos estudios comparando las cirugías de esófago abiertas con las mínimamente invasivas. Yo os traigo aquí uno de ellos, que es un metaanálisis, y en este metaanálisis se vio que la mínimamente invasiva conseguía disminuir el número de complicaciones totales, complicaciones respiratorias, cardiovasculares, pérdidas de sangre y la estancia hospitalaria, ¿vale? O sea que parece que la mínimamente invasiva sí que parece una técnica adecuada para disminuir todas estas complicaciones. Y además no solo es este estudio, sino que se han hecho bastantes estudios más que corroboran lo mismo. Lo que sí, no se ha visto diferencia en la posibilidad de discencia de anastomosis, que es una cosa que nos preocupa bastante en el postoperatorio de estos pacientes. Aquí esto es una tabla que resume 3 de los estudios, entre los muchos que hay hechos. El primero estudiaba a pacientes que se les había hecho una toracotomía y los 2 segundos una MIE, o sea, una mínimamente invasiva, uno en lateral y otro en prono. Y ya podemos ver a simple vista las complicaciones respiratorias que están muy reducidas, comparando la abierta con las mínimamente invasivas y también la estancia hospitalaria, ¿vale? Entonces, bueno, eso es así. Y ya podemos empezar a ver que quizá el prono sea bastante beneficioso para el paciente en vez de el decúbito lateral. Y entonces ahora, ¿prono o decúbito lateral? Os he dicho que aquí se hace prono. ¿Por qué hacemos prono y qué cosas beneficiosas tiene el prono? Pues bueno, ventajas quirúrgicas de la posición de prono. Aquí os traigo otro de los estudios que se han hecho, que hay bastantes sobre el tema. Se hizo un estudio con 700 pacientes
más o menos la mitad se les había hecho una cirugía en decúbito lateral y la mitad en prono. Y hubo algunas cosas que no hubo diferencias, como la de distancia de la anastomosis, pero sí que hubo diferencias en que parecía que había menos pérdida de sangre en el prono, que además la linfadenectomía se podía hacer mucho más extensa y que mejoraba la visión del campo quirúrgico. Además de que parecía que era una posición más ergonómica para el cirujano, porque parece que en prono supuestamente tienen como los trócares mejor alineados con el codo, no sé qué dicen. Pero bueno, que sí, que es una postura más ergonómica y que la curva de aprendizaje parece ser más corta en la posición de prono. Y luego, ventajas anestésicas, lo que nos beneficia a nosotros del prono versus el decúbito lateral. Pues bueno, parece que el prono tiene muchas cosas buenas. Voy a saltarme un momento esta y voy a ir a la siguiente para hacer un poco de recordatorio de la fisiología y las zonas de West, ¿vale? De la relación ventilación-perfusión. Nos recordamos que la zona 3 de West, que es la de las bases del pulmón, pues tiene una mejor perfusión y la ventilación un poco menor, por así decirlo, ¿vale? Y en el vértice, como que la ventilación, no es cierto del todo, pero bueno, para entenderlo, como que la ventilación es mayor que la perfusión en el vértice. Luego la relación será ventilación-perfusión mayor en los vértices y menor en las bases, más o menos en las bases menor de 0,8 y en los vértices mayor de 0,8. Recordatorio de lo que es un SUM, que es una zona poco ventilada pero bien perfundida, ¿vale? Y tendrá una relación ventilación-perfusión que tiende a 0. Mientras que el espacio muerto es una zona que está bien ventilada pero poco perfundida y la relación tiende a infinito. ¿Vale? Eso para hacer recordatorio, porque ahora vamos a hablar del beneficio del decúbito prono. Pues lo que se ha visto en varios estudios que se han hecho también es que el decúbito prono mejora la oxigenación. Mejora la oxigenación por un lado por la ventilación y también por la perfusión. Por la ventilación lo que se ha visto es que disminuye ese efecto shunt intrapulmonar porque parece que en el prono hay una mejor distribución una distribución más homogénea de la ventilación en todo el campo pulmonar. Bueno, como sabemos, la presión transpulmonar es la que mantiene los alvéolos abiertos y depende de la presión en la vía aérea menos la presión pleural. Y cuando el paciente está en supino hay un gradiente de presión pleural, mientras que en el decúbito prono parece ser que la presión pleural es más homogénea y esto permite que la presión transpulmonar sea más homogénea en todo el pulmón. Es lo que se dice de este beneficio de la ventilación. Y lo mismo con la perfusión. Parece que la perfusión también tiene una distribución más homogénea en prono, aunque sigue siendo la zona 3 de West la de mayor riesgo de colapso pulmonar y de efectos shunt. Por otro lado, mejoría de la mecánica pulmonar en el prono. La complianza sabemos que no es igual en toda la caja torácica. La parte más anterior tiene mejor movilidad, ¿vale? Porque, bueno, tienes todos los cartílagos costales y todo y es más móvil. Cuando ponemos al paciente en prono se pierde esa movilidad de la parte anterior de la caja torácica, por lo que la complianza disminuye, pero hace que esa complianza sea más homogénea, que esa movilidad sea más homogénea en todo el tórax y parece que eso permite que la ventilación sea homogénea en toda la caja torácica. El diafragma también se ha visto que en el paciente en prono tiene más excursión diafragmática en la parte posterior y eso nos permite que mejore la ventilación de esas partes posteriores que en el supino no estaban tan ventiladas. Y también el corazón. Uno cuando está en supino tiene el peso del corazón sobre la parte más anterior de su tejido pulmonar y puede que no esté adecuadamente aireado y ventilado esa parte más anterior. Y mientras que si ponemos al paciente en prono se elimina esa compresión que ejerce el corazón. También parece que se preserva la hemodinámica porque al poner en prono al paciente se ha visto que hay como una redistribución del flujo abdominal que pasa a la parte torácica y disminuye las resistencias vasculares del tórax. También parece que se protege al pulmón frente a la lesión asociada a ventilación mecánica y hay un mejor drenaje de secreciones. Entonces, todo esto va a favor de que el decúbito prono parece que va muy bien para este tipo de pacientes. Y en el lateral, pues claro, cuando ponemos al paciente en decúbito lateral tenemos que hacer ventilación unipulmonar, ¿vale? Entonces, bueno, saber que la perfusión la mejor perfusión va a ser en el pulmón que está en declive, que también va a ser sobre el que se ejerza el peso de ese pulmón que está proclive, colapsado y atelectásico. Entonces, pues bueno, nuestro pulmón mejor perfundido y el ventilado va a estar también bastante comprimido. Van a disminuir la capacidad residual funcional y la complianza también y aumentar las presiones en la vía aérea. Aquí uno de los estudios que compara el decúbito prono con el decúbito lateral. En este estudio, pues bueno, se compara, son unos 100 pacientes, ¿vale? Y se compara intraoperatorio y en el posoperatorio. Y también se ve que en el prono parece que las pérdidas de sangre son menores y la PAFI es mejor, ¿vale? Aquí lo vemos a las 0 horas, que es en el intraoperatorio.
que parece que el prono, la PAFI es mejor, y en el posoperatorio, a las 12 horas, también parece que la PAFI es mejor. Complicaciones respiratorias que habíamos visto hace unas diapositivas en una de las tablas de uno de los estudios, parecía que sí que había en el prono menos complicaciones. En este estudio, complicaciones respiratorias parecen ser las mismas, ¿vale? En el posoperatorio. También otro de los estudios que compara la posición de prono con la posición del decúbito lateral, ¿vale? Aquí compara una toracotomía abierta con toracoscopias en prono, que sería la P, y en decúbito lateral, que sería la L. Y también parece que intra en el posoperatorio las PAFIs, o sea, el intercambio gaseoso parece ser mejor. Y aquí otros estudios, o sea, hay un millón de estudios y literatura sobre este tema, ¿vale? Y la mayoría de ellos sí que apoyan que parece que la posición en prono es la más beneficiosa, ¿vale? En principio. Aquí os traigo otro de los estudios que al final acaba diciendo lo mismo. Compara el prono con el decúbito lateral. Y luego este otro que te habla de los beneficios de la posición de prono para la anestesia y la ventilación de pacientes sanos. Y bueno, el manejo de la vía aérea, entonces, ¿utilizamos un tubo de doble luz o un tubo simple? Bueno, sabemos que para utilizar un tubo de doble luz se requiere de un anestesiólogo que sepa colocar estos tubos de doble luz. Siempre hay que comprobar la colocación con un fibrobroncoscopio. Hay posibilidad de lesionar la vía aérea porque al final son tubos más grandes, de mayor grosor, ¿vale? Y que si no lo colocamos bien podemos estar, entre otras cosas, ocluyendo la luz del lóbulo superior derecho. ¿Vale? Entonces, posibilidad de utilizar un tubo simple. Aquí os traigo otro de los estudios que hay que explica la posibilidad de utilizar un tubo de una única luz. Para las cirugías siempre tienen que ser las que son mínimamente invasivas, es decir, una toracoscopia, ¿vale? Y en la posición de prono. Y sí que parece que el empleo de un tubo de una única luz es posible gracias a que el paciente está en prono y por el efecto de la gravedad y por el efecto del capnotórax creado, se puede ventilar adecuadamente el paciente y además preservar bien el campo quirúrgico para que el cirujano vea, ¿vale? Pero ojo, si utilizamos un tubo de una única luz, tenemos que acordarnos siempre de tener en el carro a mano un bloqueador o un tubo de doble luz por si hay cualquier desastre de que se llevan cualquier estructura vital y hay que hacer una toracotomía corriendo, pues poder por lo menos ayudar un poco y hacer una ventilación unipulmonar. Vale, este estudio compara la ventilación bipulmonar con el capnotórax que he dicho con la unipulmonar y compara varias variables respiratorias y hemodinámicas, ¿vale? Aquí lo que parece es que hay beneficio durante la fase intraoperatoria, solo, ¿vale? En el posoperatorio no hay tampoco muchas diferencias como vemos, ¿vale? El after thoracic phase o durante la fase torácica. Y parece que lo estadísticamente significativo es que hay una mejor durante la fase torácica, mejor saturación de oxígeno, si lo veis ahí los numeritos, ¿vale? Saturación del 99 al 98%, ¿vale? Y una mejor presión arterial de oxígeno de 216 versus 170 con la bipulmonar. Entonces, bueno, parece que durante la fase torácica sí que hay mejoría. Y bueno, de algunas otras variables como la presión sistólica y demás. Esto es un estudio retrospectivo que se hizo con más de 1000 pacientes. Vale, y ahora ya, para ir acabando, que no me queda mucho, no sé cómo vamos. Tiempo, vale, bien. Para ir acabando, un poco recordatorio de las cosas que tenemos que tener en cuenta si tenemos que ir a un tipo de cirugía así, ¿vale? Monitorización, lo ideal es una monitorización completa, ¿vale? Todo lo que podamos y más. Tendremos que monitorizar el electro, la saturación, la presión arterial invasiva, capnografía, también la PVC, etcétera. Accesos vasculares, lo ideal es tener 2 periféricos de grueso calibre, una arteria radial y una vía central derecha tendría que ser porque la cervicotomía va a ser a nivel izquierdo. Importante la analgesia multimodal. Está muy claro el beneficio de del catéter epidural torácico, ¿vale? Se ha visto que permite una extubación precoz, que mejora la vascularización de la anastomosis, que luego también disminuye el riesgo de tener que reintubar en el posoperatorio. Disminuye, bueno, el consumo de opioides, todo lo que ya sabemos, ¿vale? Importante poner los apósitos en el lado izquierdo, porque después cuando giremos al paciente en decúbito prono nos daremos cuenta de que lo hemos puesto mal y tendremos que moverlo, ¿vale? Como he dicho, ventilación, es posible la ventilación bipulmonar, ¿vale? Ya no necesitamos
un tubo de doble luz, ¿vale? Podemos utilizar uno de una única luz, pero importante intentar ponerlo de flexo metálico después para el prono, para que no se nos acode, ¿vale? Y como siempre, intentar una ventilación de protección pulmonar, ¿vale? Profilaxis antibiótica, la que se utiliza normalmente en este quirófano es cefazolina 2 gramos. Lo ideal sería también poner una profilaxis tromboembólica, porque además son pacientes que son oncológicos y tienen más riesgo de trombosis, como sabemos. Luego la sueroterapia. Lo ideal es guiada por objetivos, ni hipervolemia ni hipovolemia. Lo que está más establecido es más bien hacer una sueroterapia restrictiva, ¿vale? No queremos pasarnos para no provocar enfermedades cardíacas, para no precipitar enfermedades cardíacas ni respiratorias, pero tampoco quedarnos muy cortos porque pacientes propensos podemos crearles una insuficiencia renal prerrenal o una isquemia cardíaca. Lo ideal de la sueroterapia es guiarse también por parámetros hemodinámicos como la variación del volumen sistólico o de la presión de pulso, ¿vale? También emplear calentador de fluidos porque es una cirugía de bastantes horas y lo ideal es que podamos calentar esos fluidos que le pasamos. También manta térmica, control de la diuresis, protección de los puntos de presión, sobre todo cuando vamos a colocar al paciente en prono e intentar una extubación precoz. Y nada, ya acabo las conclusiones. Pues un poco resumen de lo que he dicho, que la morbilidad y mortalidad sigue siendo bastante alta en este tipo de cirugía, ¿vale? A pesar de que se intenta hacer una evaluación multidisciplinaria y multiespecialidad, que el prono es la posición de elección, parece, para la esofagectomía mínimamente invasiva, ¿vale? Que parece que hay menos pérdidas sanguíneas y la linfadenectomía parece ser de más calidad, ¿vale? Con la mínimamente invasiva. Y que la mínimamente invasiva sí que en prono mejora también los parámetros ventilatorios y nos ofrece la posibilidad de poner un tubo de una única luz, como he dicho, ¿vale? Y que el colapso pulmonar que vamos a conseguir es gracias a los efectos de la gravedad y también el capnotórax creado por los cirujanos. Ojo, siempre controlar que la presión del CO2 no sea mayor de 10, ¿vale? Lo ideal es 8 milímetros de mercurio para la toracoscopia, para nosotros poder hacer una ventilación parcial de ese pulmón y que no tenga tampoco muchos efectos indeseados en la hemodinámica del paciente. Desventajas del prono, pues también las hay. Pues al final tienes al paciente en prono, no tienes buen acceso a la vía aérea y si tienes que correr, tienes que girar al paciente, en fin, pues que también tiene sus cosas. Y que bueno, que el anestesista tiene un papel muy importante en este tipo de cirugía porque interviene en la preanestesia, es decir, intentando optimizar a este tipo de pacientes que vienen bastante fastidiados, en el intraoperatorio, intentando pues eso, un buen manejo del dolor, de los fluidos, de la ventilación y después en el posoperatorio, que no he podido meterme en el posoperatorio porque no me da todo. Entonces, pero en el posoperatorio también es súper importante un buen manejo del paciente con estos protocolos como el ERAS y estos que se han creado para intentar optimizar al paciente y bueno, y que la supervivencia con los años vaya mejor. Y ya está. Ha sido una chapa bastante grande, ya lo siento, pero es que este tema, madre mía. Bien, buena charla, Nuria. Hola. Gracias. Yo, Román, anestesista del servicio. Quería consultarte, ¿sabes? ¿Tienes datos de los resultados de los cirujanos de aquí, de nuestro hospital, relativamente con resultados de otros sitios?